Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoras, señores. Efectivamente, como se dijo, represento a la plataforma PROU. Fue la plataforma catalana encargada de recoger las 180.000 firmas que se tramitaron en una iniciativa legislativa popular para que el 28 de julio del 2010 finalmente en el Parlamento de Cataluña se consiguiera la abolición de las corridas de toros. Fue realmente un espectáculo, digamos, mediático también muy interesante. Saben ustedes que tanto los activistas de los derechos de los animales como las personas que firmaron esta iniciativa, que estaban de acuerdo con ella, pero que no llegaron a firmarla, nos sentimos muy orgullosos. El día 29 de julio esta noticia fue portada del 70% de los periódicos del mundo. Hicimos una encuesta y realmente fue impresionante la atención mediática que tuvo este tema y la importancia que tuvo para que otras zonas, digamos, de diferentes partes del mundo, y no solamente en el tema de las corridas de toros, sino en general, entendieran que el asunto de la protección de los animales, tal y como dijo ayer el compareciente Enrique Alonso, es un asunto de derecho público, es un asunto político, en definitiva, no necesariamente partidista, creo que eso se apuntó varias veces en estos días, pero sí un asunto público, un asunto de derecho público y político. Por lo cual, interesantísimo que eso haya sucedido y quiero agradecer muy especialmente que nos hayan invitado también a decir pues lo nuestro, ¿no? Aquí en esta Casa Democrática. Evidentemente, lo que se está tramitando aquí es una iniciativa legislativa popular que merece todos mis respetos porque creo mucho en la democracia participativa. Creo mucho en que la sociedad civil se implique también en las cuestiones de la política, que haya más acercamientos, que tratemos de evitar ese divorcio que se está generando entre la sociedad civil y el sector político. Y una de las formas de evitarlo probablemente sea pues atender con mejor diligencia las iniciativas legislativas populares. Yo estoy muy de acuerdo con eso y todos mis respetos para la plataforma que juntó las firmas en dos sentidos. Primero, en el sentido de que sé lo difícil que es llevar adelante una iniciativa legislativa popular, el esfuerzo que eso supone, y por otra parte, en especial con estos activistas, porque están luchando contra un combatiente muy duro, que es la época. Evidentemente, las corridas de toros, yo no sé si son buenas o malas, no me gusta entrar en los debates de los buenos o los malos, ¿no? Creo que tenemos que trascender esos debates los humanos en términos generales, pero sí son anacrónicas, eso sí que es un hecho. Entonces, y esto lo quiero comentar desde un punto de vista, vamos a decirlo, sociológico. Ustedes saben que hay dos formas de analizar los hechos sociales, dos grandes formas de analizar los hechos sociales. Una es el análisis diacrónico y otra es el análisis sincrónico. Me va a corregir seguramente el profesor de sociología si cometo algún error en esta línea. Pero básicamente lo que yo creo que el gran desencuentro que podemos llegar a tener los digamos, defensores de las corridas de toros y quienes defendemos, en cambio, su abolición, es esa visibilidad, esa visión. Miren, el análisis diacrónico es aquel que compara un hecho histórico o un hecho consigo mismo a lo largo de la historia. ¿Qué quiere decir? Cuando se habla de las corridas de toros, que yo lo he visto estos días por aquí, se habla, bueno, pues empezaron aquí, luego se reformaron, luego las trataron de prohibir, luego las protegieron, luego las volvieron a reformar, etcétera. Se la compara consigo misma a lo largo de la historia. Los hechos sincrónicos son los que comparan los hechos sociales o históricos con otros hechos de la misma época. Entonces, nosotros podemos pensar en la corrida de toros, pues en la época de la Inquisición, y evidentemente creo que no me genera ninguna disonancia cognitiva el hecho de que hubiera habido corridas de toros en la época en que la vida humana tampoco valía nada. O incluso en épocas de guerras, en época de máxima violencia, como la guerra civil, donde la vida humana tampoco valía un duro. Entonces, es evidente que hay digamos, cierta sincronía en los hechos sociales. Lo que tenemos que preguntarnos es, a día de hoy, ¿en qué mundo estamos? O mejor dicho, ¿cómo tenemos que legislar para llegar al mundo en el que queremos estar? Entonces, el análisis sincrónico de la corrida de toros, si nosotros vemos la corrida de toros desde una visión sincrónica, realmente nos damos cuenta que son una excepción, y eso lo demuestran las leyes. Las leyes excepcionan a la corrida de toros, las leyes de protección animal las excepcionan. Por ejemplo, se hablaba estos días de que en Canarias las corridas no están prohibidas, simplemente no están excepcionadas, que es lo que pasa en todas las comunidades autónomas, son una excepción en la ley de maltrato animal. Y lo que se hizo en Cataluña, por ejemplo, fue eliminar esa excepción. Porque la pregunta que tenemos que hacernos no es si tenemos que prohibir las corridas de toros, sino hasta cuándo las vamos a seguir permitiendo de forma excepcional.
Y esa es la pregunta que tiene que hacerse una sociedad, que la respuesta sea 50 años más, 100 años más. No tengo la menor idea realmente de este punto, pero sí que es un hecho de que son una excepción, por lo cual la pregunta no es si prohibirlas o no prohibirlas, sino si las tenemos que seguir permitiendo. Cada día que pasa que hay una excepción en esa ley, se las sigue permitiendo. Entonces, yo simplemente decirles una cosa, las leyes provienen del análisis sincrónico y no del análisis diacrónico. Una cosa es que nosotros escribamos literatura, que hablemos de los cuadros, que hablemos de la música, que hablemos de todo lo maravilloso que pueda haber rodeado a, digamos, el evento de las corridas de toros o las actividades artísticas que rodearon a la corrida de toros, como rodearon tantas otras cosas buenas y malas. En la historia de nuestra humanidad, el arte se hizo sobre lo bueno y sobre lo malo. Por eso creo que no es el debate lo bueno y lo malo. El debate es otro. Y eso es el debate que proponemos los defensores de los animales. Por lo cual, yo pienso que ese es el primer punto a tener en cuenta. ¿Qué es la ley? La ley no deja de ser la materialización de un análisis sincrónico de la sociedad. Por lo cual, lo que se decida en esta casa va a hablar en el punto histórico en el que estamos. El segundo punto que me gustaba tocar también para generar cierta clarificación es el asunto de la libertad individual. He escuchado durante el día de ayer en varias ocasiones que la prohibición de las corridas de toros o la prohibición de cualquier actividad vulnera la libertad individual. En cierta medida puedo llegar a entender esa interpretación, pero bajo ningún punto de vista puedo llegar a compartirla y creo que no es una idea mía, creo que en cierta medida la pragmática de la política me acompaña o me acompañará en este discurso. Miren, la libertad individual parte de lo que la sociedad considera que está bien y que está mal, nunca por debajo, siempre por arriba. Porque si esto no fuera así, esta casa no tendría ningún sentido. Si prohibir fuera feo, este Parlamento sería feo. Entonces yo lo que creo que tenemos que plantearnos es qué cosa pesa más que otra. Miren, yo creo que los verdaderos enemigos de la libertad no son aquellos que intentan limitarla, son aquellos que intentan utilizarla para justificar según qué tipo de comportamientos. La palabra libertad nos genera cogniciones positivas a los seres humanos. Si yo te digo la palabra libertad, digo la palabra esperanza, la palabra regalo. Hay palabras caricia, nos genera cogniciones positivas. Si yo en cambio te digo la palabra guerra, sangre, muerte, violencia, te genero cogniciones negativas. Esto funciona así. ¿Por qué? Porque las palabras detrás tienen un concepto. Y si la palabra libertad nos genera cogniciones positivas, es porque hemos sabido limitarla. Porque si no tendríamos miedo de la libertad del otro. De la libertad del otro de violarme, de la libertad del otro de robarme, de la libertad del otro de agredirme. Por lo cual, si tenemos connotaciones positivas cuando escuchamos la palabra libertad, es simplemente porque hemos sabido limitarla. Cuando se prohíben unas actividades, se hace con el objetivo de proteger otras virtudes superiores. Entonces, creo que los verdaderos enemigos de la libertad no son quienes pretendemos generar un piso, un suelo social de lo que consideramos que está bien y que está mal. La libertad individual nunca parte por debajo de eso, señores, y ustedes lo saben perfectamente. El último punto que quiero tocar ya para ir concluyendo es el asunto de la reconversión del sector taurino. Ayer escuchaba, y esto yo no pensaba traerlo, pero ayer escuchaba al compareciente Enrique Alonso y creo que dijo algo que creo que fue lo mejor que se dijo el día de ayer. Se dijeron muchas cosas muy buenas, pero ayer se dijo una cosa muy buena. Dice, sean capaces, señores, de mantener el toro de Lidia, de mantener la dehesa, de mantener todo el arte que ha girado y gira alrededor de este evento, sin mantener el espectáculo. Y yo pienso que ese es un desafío enorme, muy grande, muy difícil. Pero en definitiva para eso estamos. Entonces, cuando me pongo a pensar, se habló por ejemplo de los puestos de trabajo, yo no sé si las cifras me generan algunas dudas, una cosa que quiero sí pedir abiertamente porque ustedes nos han llamado aquí a nosotros y yo muy humildemente pues hago algunas recomendaciones. Evidentemente la primera recomendación que hago es que se verifique punto por punto los datos de la declaración de motivos de la ley. Yo sé que en la pragmática parlamentaria la declaración de motivos no es más que una formalidad, pero en un sentido filosófico creo que es lo que motiva todo el resto de la ley.
como lo dice la palabra. Entonces creo que tiene que ser revisado. Ya ayer quedó bastante claro con la pregunta del señor Chusté que el PIB, por ejemplo, pues no era correcto, ¿no? Lo del 2,4%, y yo creo que lo de los puestos de trabajo me parece que tampoco, por lo cual les pediría que la primera medida que se tome es la corrección de todos esos elementos, se ponga un comité de estudio para verificar que esos datos sean correctos. Entonces, cuando se habló de los puestos de trabajo, pues ahí a mí me interesa entrar en un punto muy importante. Igual que, como dije, con la libertad, creo que la verdadera defensa de los puestos de trabajo no la están ejerciendo quienes quieren mantener a capa y espada, para usar jerga taurina, esta actividad, porque esta actividad se va a acabar de todos modos. Entonces no tiene mucho sentido seguir invirtiendo en mantenerla. Creo que tiene sentido utilizar las mismas subvenciones públicas que se utilizan hoy en día para mantener la actividad del espectáculo, usarlas para reconvertir el sector. Hacer una reconversión asistida del sector y hacerlo de forma tranquila, pausada, estudiada, creando un comité de expertos, estudiando qué empresas se quieren reconvertir, porque muchísimas empresas del sector taurino quieren reconvertirse y salir del negocio, porque realmente, como se estaba diciendo, pues lo están pasando un poco mal. De verdad que no son una excepción en la línea general de lo que va pues esta crisis que estamos viviendo, pero sí que es evidente que se podría hacer. Yo pienso que todas las decisiones que tomemos desde ahora para dentro de un tiempo evitarán que dentro de un tiempo tengamos que tomar las decisiones para ahora. Y toda decisión que se toma para ahora se toma mal y se toma de forma poco estudiada. Y ese quiebre que se puede llegar a generar en este sector, ese quiebre realmente puede ser lo que deje puestos de trabajo en la calle, personas en la calle y empresas quebradas. Yo les quiero decir, sobre todo a las personas que hoy por hoy trabajan en el ámbito taurino, que no tengo nada en contra de ellos, ni mucho menos en contra de los aficionados. Por el amor de Dios, cuando se dice eso, a veces realmente me duelen los oídos. Yo no tengo nada en contra de ellos, tengo en contra de una actividad porque hace sufrir a un animal. Simplemente es eso y porque proyecta la violencia en la sociedad, como muy bien explicaba ayer la señora Baquer. Entonces, evidentemente mi contrariedad es a eso. Por eso les digo a estas personas que viven de este mundo que no se dejen engañar, que esta actividad que se está haciendo, esta pretensión de la defensa del espectáculo es lo que los va a dejar sin trabajo dentro de un tiempo. Que realmente los defensores de los puestos de trabajo lo que tienen que hacer es pensar cómo se reconvierte esto de forma urgente para empezar a trabajar de forma pausada. Para acabar, mil disculpas, le pido si me extendí un poquito más de la cuenta. Para acabar, decirles que estoy pues abierto a todas las preguntas que quieran hacerse. Espero poder estar a la altura de responderlas. Simplemente decirles que urge una revisión de la relación que tenemos los seres humanos con los animales. Hasta mediados del siglo pasado pensábamos que los animales eran cosas, veníamos arrastrando esa visión cartesiana que se quedó sin efecto tras las teorías de Darwin. Y como bien dijo también ayer, vuelvo a citar al señor Alonso, Europa ya no tiene dudas, los animales no son cosas, por lo cual no pueden ser tratados como tales. Necesitamos con una gran urgencia esa revisión. Muchas gracias.